de inmediato, porque hoy es miércoles de ponernos a escuchar al doctor Lorenzo Meyer, que está con nosotros. Él, usted lo sabe, es escritor, analista político, profesor emérito del Colegio de México y miembro emérito del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. No necesita mayor presentación, pero aquí está con nosotros Lorenzo Meyer. Lorenzo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Lorenzo, la vez pasada nos despedimos diciendo que a ver qué se acumulaba en estos días entre nuestras pláticas semanales, y vaya que se han ido acumulando varias cosas. Lorenzo, no sé cómo podríamos agruparlas. Yo pienso que un 18 de marzo en México, Día de la Expropiación Petrolera, nos permite extender la mirada también a lo que es México con su petróleo y los problemas en Irán, relacionados también con petróleo, energéticos, el estrecho de Hormuz, Venezuela, con todo lo que ha sucedido, finalmente para quedarse también con petróleo y recursos naturales. En fin, Lorenzo, ¿cómo ves esa mirada petrolera? Bueno, la mirada petrolera depende mucho del momento en que tú te fijes en el petróleo. Por ejemplo, en Irán y en México, más o menos se descubrieron los yacimientos petrolíferos en el mismo tiempo. En México un poquito antes, fines del siglo XIX, y en Irán, si la memoria no me falla, debieron de haberse empezado a explorar y saber que sí había petróleo exactamente al iniciarse el siglo XX. En 1901, los ingleses, desde luego, los ingleses, aquí también, los ingleses fueron no los únicos en el caso de México, en Irán sí, los descubridores de los yacimientos y los que de inmediato, por dos vías, en Irán hicieron una compañía que se llamaba, creo que Anglo-Iranian Petroleum, que después finalmente terminó por ser la British Petroleum. Y en México fue el Águila, que era de un señor que a nivel mundial, un contratista a nivel mundial, tenía contratos para hacer puertos, ferrocarriles, etcétera, y en México logró un contrato para el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Y allá en sus exploraciones, los ingenieros de este señor Whitman Pearson descubrieron el petróleo, y Pearson decidió, al lado de sus empresas constructoras, iniciarse en el petróleo. Bueno, lo que deja en este caso en claro es que fueron las potencias externas, en particular Inglaterra. Inglaterra era el centro todavía de la industrialización y de la desarrollo técnico y científico, y ellos descubren los yacimientos, consiguen los contratos, y en un abrir y cerrar de ojos realmente tienen un gran mercado y una riqueza natural no renovable, pero en aquel entonces lo de lo no renovable era secundario, y acumulan un enorme capital, fuerza política, fuerza económica. En el caso mexicano llegan también los norteamericanos, en particular con un señor Edward O'Hinney, y compiten entre ellos por el control del petróleo. En el caso mexicano sí se mantuvo la competencia. En el caso de Irán es realmente los ingleses, porque además la empresa, aunque no se estilaba en ese momento, resulta que el accionista principal es el gobierno británico.
En el caso mexicano son puras empresas privadas. En el de Irán, ya la influencia política directa del gobierno británico, bueno, pues ahí está. En México tiene lugar la revolución, y la revolución hace que el nacionalismo, que ya estaban las semillas, pues se acelere y adquiera una importancia realmente extraordinaria en el caso mexicano, que lleva, entre otras cosas, a la expropiación que hoy celebramos, la de del 18 de marzo de 1938. Es el resultado de un esfuerzo, y realmente un esfuerzo, que tuvo sus altas y sus bajas entre el inicio de la Revolución Mexicana, en donde ya los extranjeros tenían las propiedades, propiedad auténtica o rentada, pero de todas maneras tenían las concesiones para la explotación del petróleo, y el petróleo era considerado propiedad de quien tenía la propiedad de la superficie, no propiedad del Estado ni de la nación, no, era propiedad privada. Y lo mismo pasó allá en Irán. Entonces, en México sí nos adelantamos, la verdad, sí, gracias a la revolución, y se llega a la decisión constituyente de 1916, que luego ya es la Constitución de 17, de declarar el petróleo propiedad de la nación, propiedad original de la nación, y quitársela a los privados. Puf, imagínate lo que es eso con las grandes potencias bueno, no emergiendo, sino ya en pleno dominio de los mercados mundiales, que tú les digas, pues fíjense que eso que decían que era suyo, no es suyo, es nuestro. La respuesta fue, ¿cómo que nuestro? Órale, que no hay derecho internacional, la validez de los tratados, etcétera. A la Revolución Mexicana le costó muchas altas y bajas. En 38 se cumple un ciclo, pero esto empezó con Madero, y luego siguió con Carranza, y siguió con Obregón y con Calles, hasta que llegó Cárdenas. Ahora, Lorenzo, ¿hay algún resquicio legal? Ya ves que Donald Trump anda queriendo quedarse con el canal de Panamá, alegando quién sabe cuántas cosas. Groenlandia, alegando lo que le da la gana. ¿Hay algún resquicio, hay algún momento en que pudiera permitirle a Donald Trump pretender que hubiese el robo del petróleo mexicano hacia empresas extranjeras? No, en el peor de los casos pasaría lo que pasó con Peña Nieto, que tú convocas a empresas extranjeras y les permites explorar y producir el petróleo, y les asignas un campo ya, como fue el caso con Peña. De aquí para acá usted es el encargado, pero el petróleo en la propiedad original ya no, porque en el resto del mundo también cada vez se fue haciendo, no en Estados Unidos, allí sí, ¿no? Pero en otras partes sí se fue considerando que no se podía entregar al mercado así, mondo y lirondo, un recurso natural valioso, no renovable, sino que tenía que ser propiedad original de la nación. Es parte de la soberanía nacional. No veo que se pueda volver al statu quo antes, pero sí modificarlo como lo quiso hacer Miguel Alemán, y como lo quiso hacer Peña Nieto. Ya pasado el cardenismo, cuando la revolución ya era historia y ya, bueno, seguía viva en muchos aspectos, pero en los
corredores del poder, eso ya era historia. Entonces se permite en el caso de México que 5 empresas norteamericanas vengan a explorar y a sacar petróleo porque Pemex no tenía los recursos suficientes para hacerle frente a una demanda interna, eso es importantísimo. México va a consumir su petróleo, no todo, y Irán es otra cosa. Ahí el petróleo es para exportarlo, básicamente, sigue siendo un exportador. México, sus depósitos ya no son tan grandes y su demanda interna es fundamental. Entonces, lo que se quiso hacer con Miguel Alemán fueron los llamados contratos riesgo. Ustedes, empresas norteamericanas pequeñas, relativamente pequeñas, vienen, invierten, encuentran petróleo, pues, lo sacan y se lo dan a Pemex. Pero al final fue con Reyes Heroles, si mal no recuerdo, que se convencieron de que lo mejor era rescindir esos contratos y volver a dejar el petróleo como estaba después de las reformas constitucionales. Costó mucho dinero, resarcir a las empresas norteamericanas que ya tenían los contratos, pero ya no hubo el pleito que hubo antes. Se hizo más o menos de manera civilizada, se recuperó el control total, pero luego con el neoliberalismo, bueno, se dice, pero si Pemex es una empresa perdedora, claro que hay que traer capital, que vengan, que lo exploten y que lo exporten, si pueden. Y estábamos en esas cuando llega el López Obradorismo y dice, no, aquí volvemos al espíritu cardenista. Y no creo que sea posible ya ahora. Pero bueno, tampoco creía yo que en la época del neoliberalismo les volvieran a abrir la puerta al capital externo sin que se pierda la propiedad original mexicana. Pero sí, llegaron un montón de empresas, había hasta rusas, si mal no recuerdo. Ya no queda mucho de eso, afortunadamente. Ahora, Lorenzo, ¿por qué en todo este proceso no hemos podido lograr la soberanía energética? ¿Por qué no producimos lo que consumimos? Bueno, yo creo que en materia de gasolina y derivados, más o menos estamos bien. En materia de gas es donde nos falta. Supongo que es básicamente la inversión y los tejes-manejes administrativos dentro de Pemex, porque posibilidades de ser autosuficientes al 100% creo que sí es factible, pero hay que meterle más inversión a la parte del gas, porque allí es donde está nuestro talón de Aquiles, Julio. ¿Qué tal si un buen día el trumpismo decide cerrarnos la llave del gas para el sur de la frontera? Nos dejaría en una situación muy difícil, porque aunque tengamos el petróleo, nuestras plantas productoras de electricidad, las termoeléctricas funcionan con gas, y ese gas viene básicamente de Estados Unidos, donde pareciera ser barato, hay grandes depósitos, pero en México deberíamos de tener, aunque no fuera tan barato, la autosuficiencia, así como la autosuficiencia alimentaria. Son dos autosuficiencias que necesitamos, sobre todo ahora, después. Es que el trumpismo nos da unas lecciones fantásticas. Yo nunca creí que la relación con Estados Unidos llegara a ser tan mala como la tenemos ahora, porque nunca llegué a imaginar que el sistema político norteamericano no tuviera los controles suficientes
para impedir que un personaje como Trump llegara a la presidencia, sino que antes había una serie de puertas que no se podrían abrir tan fácilmente, pero ahora que veo que un personaje sin ninguna carrera política, sin ninguna experiencia política, de la nada pasa de ser empresario en bienes raíces a presidente de la principal potencia del mundo, digo, bueno, pues entonces sí hay que pensar con más seriedad en la autosuficiencia, y en este caso del petróleo y de los alimentos. Cosas difíciles ambas, ¿no? De conseguir en las circunstancias actuales. Y por otra parte, Lorenzo, ¿cómo se está acomodando México a esta realidad terrible de un personaje como Donald Trump, que evidentemente, como lo has mencionado, pues está abatiendo todo lo relacionado con el derecho internacional, imponiendo un gobierno caligulesco por encima de Congreso, impactando terriblemente lo que fuera o lo que debería ser la libertad de expresión, en términos que en otros países generarían la acusación de dictadura y autoritario, y allá tranquilamente concentración de riqueza enorme, vinculación del interés gubernamental con el interés de ellos, los gobernantes, los Trump, su familia, sus cercanos, para hacer negocios. México, ¿cómo estamos en este camino que semana tras semana cambia para peor, creo yo, Lorenzo? Sí, sí. Estamos un tanto, bueno, en la teoría de las relaciones asimétricas en el sistema internacional. Bueno, hay muchos casos y varias posibilidades, nunca una absolutamente segura. Somos uno de esos países, que hay un montón, que no tienen los instrumentos de poder necesarios para enfrentar a una gran potencia, para disuadirla así de entrada, de buenas a primeras, no te metas conmigo. No tenemos esos instrumentos. Entonces, una vía es coaligarnos con otros países como nosotros para hacerle frente. Pero ya vimos que en América Latina se nos adelantó Trump, ya hizo su escudo de las Américas, creo que así se llama, ¿no? La reunión y organización que creó ahí en Doral, en Miami, hace unos días, y ahí está un montón de países latinoamericanos con los cuales ya no podemos contar. Contamos a lo más con Brasil y Colombia, que no es poca cosa, pero esa es una fórmula. No con próximas elecciones. Unir la capacidad de negociación de países que desean mantener su soberanía relativa en buen estado. Los otros ya los damos por muertos. No podemos esperar ayuda de otra gran potencia, porque en este momento, y con el documento que firmó Trump hace unos meses sobre seguridad norteamericana, donde dice que el hemisferio occidental es suyo y que aquí no va a admitir ninguna influencia de otra potencia, como fue la URSS en el caso de Cuba. Nosotros no podemos pensar en esa salida. Entonces estamos un tanto a merced de las circunstancias y de nuestra suerte. Esperemos que Estados Unidos se envuelva en tantos problemas que realmente considere, incluso una persona como Trump, que no es sensato llevar la relación con México a extremos, pero en su discurso sí abre la puerta de llegar a extremos, porque en esa pieza de oratoria que le dio a los presidentes, a estos 12 jefes del Ejecutivo en el hemisferio occidental, y que fueron a aceptar su invitación para el escudo de las Américas, dijo que su tarea consistía en salvaguardar por ahora al hemisferio de los males del narcotráfico, y en un renglón, medio renglón o un cuarto de renglón, dijo,
hacer lo mismo que la coalición que derrotó al Estado Islámico. El Estado Islámico, visto como enemigo de muchos en el mundo occidental y en el resto del planeta, Estados Unidos los coaliga y se lanza se lanza un poco a lo tonto, pero en fin, contra el Estado Islámico y invade Irak, Afganistán, etcétera. Y dice en ese discurso, hay que hacer lo mismo con el narcotráfico. Y México es el epicentro del narcotráfico. Sí. Entonces, de ahí nada más te falta un solo escalón para decir, si mi modelo es la coalición que se enfrentó a Al Qaeda y al Estado Islámico, entonces en este caso, ese modelo se traslada a América Latina, está pidiéndole nada más a los, bueno, no latinoamericanos, sino a los gobiernos del hemisferio que se lancen en una operación así, y si el epicentro es México, bueno, pues a quien tienen que forzar a esto, acabar con el mal en México, y por la vía como se acabó con Al Qaeda. Sí, sí, cantadito está. Sí. Pues ahora, sí. No sé, espero que la resistencia interna de Estados Unidos, que no hay que descontarla, porque sí, ya vienen unas elecciones en este año y Trump no tiene una mayoría cómoda, es más, está en minoría. Entonces puede ser que desde dentro la gran potencia le quite, empiece a minar el poder de este personaje y del trumpismo, porque no es nada más Trump, es el trumpismo, es una visión del mundo compartida por lo menos por un tercio o la mitad de los norteamericanos, pero esperemos que la otra parte, que sea mayor, más sensata, considere que la gran potencia al mando de Trump va a tener un montón de problemas, y uno de esos problemas que se pueden quitar de encima es ver a México como epicentro del narco, y sobre todo que dijo que México está gobernado, su gobierno está en manos de los narcos. Así es. Yo no sé de dónde saca esas ideas, yo creo que ni las tiene, pero las usa. Sí, con todo ese equipo. Pues Lorenzo, como siempre, muy agradecido. El tiempo se va de volada cuando platicamos contigo, pero lo agradecemos mucho, y como siempre, un gran saludo, que tengas una buena semana y ojalá nos veamos la próxima semana, Lorenzo. Y hay que poner changuitos, Julio, porque está la cabeza del imperio, sí que le está fallando, ¿eh? Sí, vaya que sí. Gracias, Lorenzo, y nos vemos la próxima semana. Gracias. Hasta la semana entrante, Julio.